bueno, tal como hemos visto en la nota, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación eliminar la obligatoriedad de elecciones primarias abiertas y simultáneas. Estas elecciones permitían la participación de todos los ciudadanos, estén afiliados o no a una organización política, y por supuesto le otorgaba legitimidad a las elecciones. Está con nosotros ya conectado vía Zoom Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarle. Encantado, profesor. Un gusto saludarlo también. Coméntenos, por favor. ¿Da pie a que se pueda observar esta norma todavía por el Ejecutivo o ya no se puede hacer nada? Solamente necesitaríamos la firma. Bueno, efectivamente el cambio que introduce en la norma que usted hace referencia es verdaderamente muy grave para la calidad de la democracia en el país, porque lo que está haciendo es eliminando el aspecto medular de las elecciones primarias, que era lograr unas elecciones directas. Es decir, en las elecciones que se dan al interior de los partidos políticos existen dos grandes modalidades. Una que es la elección directa, en la que los afiliados y los ciudadanos pueden elegir directamente a las personas que van a tener la condición de precandidatos y que van a pedir inscripción ante los jurados electorales especiales en los procesos electorales. Y la otra posibilidad es la de una elección indirecta, en la que los ciudadanos o los afiliados eligen a unos delegados, que son los que se encargan finalmente de definir qué personas son las que postulan a cargo de elección popular, o sea, constituyen las precandidaturas. Este segundo mecanismo de elecciones indirectas es el que se ha recuperado, se ha reincorporado esa posibilidad. Y hay que decir que ese mecanismo es nefasto, porque impide que los partidos políticos cumplan con el rol constitucional que tienen, es de servir como un mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden participar del proceso político. El artículo 35 de la Constitución establece que los ciudadanos podemos ejercer el derecho a participación política, o sea, el sufragio, en forma directa cuando vamos a votar, o en forma indirecta a través de organizaciones políticas. Para este fin, los partidos políticos deben lograr generar la apertura, ¿no?, para que los ciudadanos puedan, a través de estos partidos, participar libremente. Cuando son pequeños grupos de las élites partidarias los que a través de los delegados electores, de este mecanismo de elección indirecta, deciden las personas que postulan, o sea, lo que también se conoce como la oferta electoral, esto deteriora sustantivamente no solamente la calidad de la oferta electoral, sino deteriora sustantivamente la calidad de la representación política. Claro, tenemos un Congreso fragmentado también, entonces eso reduciría también las bancadas en el Congreso. ¿Considera usted que esto es un retroceso de la participación ciudadana, así como también un retroceso en la democracia? Yo considero que es un atentado directo al derecho de los ciudadanos peruanos de controlar a la representación. Mire usted, un régimen democrático lo es en la medida en la que los ciudadanos pueden controlar a la representación y a partir de ahí participar del proceso político. Ciertamente creo yo que la ciudadanía no debería permitir que se le limite esta libertad, este derecho que se había ya logrado a través de las elecciones primarias, ¿no? Que eran una metodología en conjunto, no solamente por el ámbito de ser una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, sino fundamentalmente por ser una elección directa. Así implicaba una mejora sustantiva. Yo creo que la ciudadanía debiera exigir, yo considero que formalmente existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo observe la ley, ¿no?, y para efectos que haya una nueva revisión. No estoy convencido que en estas circunstancias esto pueda darse, ¿no?, pero el mecanismo formal está ahí. Pero creo yo que los ciudadanos peruanos no debemos permitir que se nos reste libertad de esta manera, y creo que hay mecanismos, de repente, como la iniciativa para poner un referéndum de la ciudadanía, ¿no?, esto está previsto en la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Debiéramos, digamos, evitar que se nos restringen estas libertades, porque en gran medida tenemos un sistema político que está girando sistemáticamente a una lógica de un autoritarismo parlamentario, una autocracia parlamentaria, en la medida, con todo lo que esto implica. Y, bueno, ustedes del Jurado Nacional de Elecciones conocen directamente de los atropellos que está cometiendo el Parlamento actualmente, porque está atacando justamente
sistemáticamente la autonomía de los organismos electorales, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, creo yo que los ciudadanos debemos tomar conciencia que el Parlamento funciona actualmente, no todos los parlamentarios, pero buena parte de ellos, funcionan con una tendencia claramente autocrática, autoritaria, en la medida en la que no pasan por filtros ciudadanos en elecciones primarias. Por lo tanto, estas personas que llegan al Parlamento sienten que no le deben el puesto a los ciudadanos, sino que deben el puesto a unas componendas que se dan al interior de los partidos políticos, en los que priman criterios como lo de aportes económicos o la cercanía, las lealtades, que más que lealtades, las complicidades que se generan entre los dirigentes partidarios que funcionan más como dueños de los partidos y las personas que postulan. Por lo tanto, la oferta electoral es pobrísima y la representación es sumamente pobre. En estas condiciones es que hemos llegado a tener un parlamento que no supere el 5% de la aprobación ciudadana. Entonces, es muy grave lo que está pasando, porque entonces, si sumamos al hecho de que se ha restablecido un mecanismo de elección indirecta, por lo tanto, tenemos elecciones primarias, pero totalmente desnaturalizadas, y hay que decir que nunca hemos podido aplicar elecciones primarias, no obstante digamos, aprobaron legalmente en el 2019, lo real es que nunca se han aplicado porque el Parlamento sistemáticamente ha suspendido la aplicación de elecciones primarias. Claro, en dos oportunidades. En dos oportunidades no hemos tenido se van a oportunidad. Pero además, este paquete normativo está restringiendo la posibilidad que se formen nuevos partidos porque ha puesto una valla altísima, ¿no? Casi como el mecanismo de las firmas de adherentes, pero con afiliados en un volumen tal que evidentemente es una restricción real a la formación de nuevos partidos. Entonces, todos estos componentes son característicos de una lógica autoritaria por parte de las bancadas, ¿no? No claro. De todas, nuevamente insisto, pero de buena parte de las bancadas del Parlamento. Claro, porque la clave de las PASO peruanas, la diferencia es que permitía la inscripción del candidato, del precandidato en ese caso, ¿no? Y no por lista. Eso lo tengo claro, porque la mayoría sabemos que cuando se presentan listas suele presentar una sola lista nada más. Entonces ahí la mayoría de afiliados que van a elegir esa única lista no va a la mayoría, ¿no? De un 100% solamente el 5, el 8% va a elegir a esa única lista. Correcto. Ve usted, siempre se ha mencionado que el sistema de las PASO es una copia del modelo argentino, ¿no? Y eso es absolutamente inexacto. El modelo de las PASO es un modelo absolutamente peruano en principio, porque el modelo argentino es un modelo de república federal que no corresponde a la república unitaria en el Perú. Y fundamentalmente lo que se buscaba con las PASO, insisto, cuando se ha generado mucha identificación de las PASO como unas primarias, digamos, abiertas, es decir, en la que votan todos los ciudadanos, obligatorias y simultáneas, lo real es que la piedra angular es que las PASO eran unas elecciones directas. Ese es el aspecto medular. Es decir, unas elecciones en las cuales los ciudadanos y los afiliados elegían directamente a las personas que iban a ser las precandidaturas, iban a tener la condición de oferta electoral luego, ¿no? Y esto es fundamental, porque, digamos, no existe una lógica democrática en la medida que las personas que forman parte de la sociedad puedan filtrar, puedan controlar razonablemente a las personas a las que le delegan el poder de representarlas. Entonces, como no existe este control desde los ciudadanos a la oferta electoral, los ciudadanos nos vemos obligados a votar por personas que no son representativas, que no acreditan firmes compromisos con un régimen democrático, representativo y pluralista, y que por lo tanto terminan representando solamente las agendas de las personas que les pagaron las campañas o de las personas que les permitieron postular. Con lo cual tenemos una lógica en la cual hay un pequeño grupo de gente, no debe haber más de 400 personas a nivel nacional que forman parte de estos grupos de decisores a nivel de los partidos, que condenan al país a votar por una oferta electoral muy pobre, con lo cual las elecciones se quedan vaciadas de contenido, porque la idea de un proceso electoral es que los ciudadanos podamos controlar qué personas entran al espacio de representación y obligarlos de esa manera a representar nuestros intereses. Pero ahora se nos impone una oferta por unas élites, por unas cúpulas partidarias que no gozan de ningún nivel de reconocimiento por parte de la sociedad. Nos vemos obligados a votar por esa oferta electoral y luego se dice que los ciudadanos votamos mal. No se trata de que los ciudadanos voten mal, sino que hay una suerte de cuello de botella
de captura del poder de una forma absolutamente arbitraria por quienes forman partidos políticos. Y esta lógica es la que está produciendo en el Perú el decantamiento autocrático al que estamos arribando en estos momentos, ¿no? Claro, así es. Ahora, de estas tres modalidades, ¿cuál considera usted o cree usted que los partidos políticos elijan? ¿Y por qué? Bueno, la evidencia histórica es que los partidos políticos escogen los mecanismos de elecciones indirectas, es decir, a través de delegados electores. ¿Por qué? Porque ese mecanismo le da un poder absoluto a los dueños de los partidos políticos para decidir qué personas son las que postulan, cuáles son las personas que luego van a tener en algunos casos la condición de parlamentarios, ¿no? O gobernadores regionales, ¿no? O alcaldes. Entonces, esta forma de elección implica una cuota de poder muy alta para las élites partidarias, o sea, para lo que en el Perú, en un sistema político carente de un sistema institucionalizado de partidos políticos, más bien constituyen, más que élites, constituyen dueños de los partidos. Entonces, si a esto le sumamos que, hay una dependencia enorme del dinero privado para financiar las campañas, lo que vamos a tener es claramente un problema que deforma la lógica democrático-representativa, democrático-pluralista del sistema político peruano, ¿no? Entonces, los partidos políticos, o mejor dicho, los dueños de los partidos necesitan de poder disponer de la oferta electoral, es decir, de las personas que postulan, porque es posible que cobren cupos dinero para lograr financiar las campañas y de este modo existen estas componendas o hayan otros acuerdos. Claro, y precisamente los peruanos lo que estaban buscando eran alguien que los represente efectivamente, y no con las PASO, como usted señala, iba a haber como que un filtro, una valla para que los candidatos puedan postular. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted.